Así que entrando en el objeto de la materia de esta ponencia que me encuentra hoy aquí, sobre las novedades de la ley, de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que entró en vigor el 6 de junio de este año, ¿qué deciros? La cuestión, vamos a hacer un planteamiento general, inicial. Si ustedes recuerdan, la ley del 94 distingue entre los arrendamientos de vivienda y los arrendamientos de uso distinto de vivienda. Es decir, aquellos arrendamientos cuya bien inmueble está destinado a la vivienda de forma permanente de los arrendatarios, es decir, aquellos arrendamientos que eran de duración de más de 12 meses y luego, por otra parte, los arrendamientos de uso distinto de vivienda, que eran los llamados arrendamientos de temporada o arrendamientos de local de negocios. Hablando con un compañero suyo ahora en el coffee break, les recordaba que tengan en cuenta que los arrendamientos de garaje, a pesar de que inicialmente se piensa que están incluidos en el arrendamiento de uso distinto al de vivienda, la jurisprudencia más reciente y las resoluciones de la Dirección General de Registros y de Notariado entienden que están excluidos de la Ley de Arrendamientos Urbanos y que nos tenemos que ir a la aplicación del Código Civil, al arrendamiento de cosa. Con lo cual, hago esta matización para que la tengan en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Dígame. No, si son conjuntamente con la vivienda, no. Porque hacemos la aplicación de que el objeto principal ahí es la vivienda, con lo cual arrendamiento de vivienda, ¿de acuerdo? O de uso distinto de vivienda, dependiendo de la duración del contrato. Es de forma individualizada, es decir, el alquiler de un garaje de forma individualizada que no esté anexionado a un bien inmueble. Entonces, ante este planteamiento inicial, me preguntarán, y entonces, Raquel, estas novedades que todo el mundo habla, y han habido un montón de noticias, de prensa que dicen, no, la revolución de la nueva normativa de arrendamientos urbanos, ahora hay libertad de pactos, ahora el desahucio se expresa en 10 días, ahora el que adquiera una vivienda que está arrendada no se va a hacer cargo del arrendatario, se va a extinguir el contrato de arrendamiento. ¿Todo eso es cierto? Verán, conforme vaya desarrollando esta ponencia, que unas cosas sí que son ciertas y otras son unas meras falacias. ¿De acuerdo? Entonces, primera premisa, las grandes novedades de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos se produce respecto al arrendamiento de vivienda, no respecto al arrendamiento de uso distinto del de vivienda. Primera premisa a tener en cuenta. Con lo cual, si ustedes se encuentran ahora con una problemática respecto de un arrendamiento de uso distinto de vivienda, aplicaremos la normativa, ¿vale?, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, los mismos preceptos que venían aplicándose hasta el momento. Recuerden, ¿cuál es la regulación de los arrendamientos de uso distinto de vivienda? Primero, lo que pacten las partes. Acuérdense que las normas del arrendamiento de uso distinto de vivienda son dispositivas, con lo cual, primero, lo que pacten las partes. En defecto de lo que pacten las partes, aplicaremos el título tercero de la Ley de Arrendamientos Urbanos y, en defecto de lo que no esté regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos, si tengan un problema respecto a ello, aplicaremos el Código Civil. Esas cuestiones respecto al arrendamiento de uso distinto de vivienda. Entonces me dirán, Raquel, ¿y qué pasa con los contratos de temporada? Que los periódicos se han estado jactando, que no haya ningún periodista en la sala, por favor, de decir que los contratos de temporada ahora quedan excluidos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que seguramente lo habrán escuchado. ¿Eso es cierto? Es cierto en parte, es decir, es una verdad a medias. ¿Por qué es una verdad a medias? Porque si ustedes se van al artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que establece qué arrendamientos quedan excluidos de la ley, habla única y exclusivamente de la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda que esté amueblada, que esté equipada, que se vaya a ceder su uso de forma inmediata, que esté promocionada o comercializada a través de medios de oferta turística, además que tenga finalidad lucrativa y
además cuando esté sometida a un régimen específico. Es decir, el legislador con este artículo se ha cubierto de gloria. ¿Por qué? Porque un contrato de temporada, que cualquiera de nosotros tenemos un apartamento en Cullera y queremos ceder 3 meses su uso, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos la ley de arrendamientos urbanos o lo dejamos excluido? La contestación va a ser depende. ¿Depende de qué? De que realmente cumplamos cada uno de los requisitos establecidos por esta excepción. ¿Y cuáles son? Primero, que se ceda la totalidad. Segundo, que se ceda la vivienda amueblada. Tercero, que dicha promoción o comercialización se haga a través de medios de oferta turística. Y cuarto, que tengamos una finalidad lucrativa. Y por último, y el quinto y último requisito, es que no haya ningún régimen específico que regule lo que estamos haciendo. Claro, vamos a decir, ¿hay alguna norma que regula la cesión temporal de una vivienda para régimen de temporada? Pues sí, a verla, hayla. Es decir, es una cuestión administrativa que está cedida a las comunidades autónomas y tenemos el decreto 92/2009 de 3 de julio del Consell, que regula todo lo que es el arrendamiento de bungalows, villas con uso turístico. Entonces, tenemos ley de arrendamientos urbanos, decreto del Consell. ¿Cuándo aplicamos uno y cuándo aplicamos otro? Si nos vamos a las cuestiones doctrinales, porque por desgracia, con el poco tiempo que tiene la reforma, no tenemos ninguna sentencia que nos pueda indicar por dónde van a ir los tiros, las cuestiones doctrinales dicen lo siguiente. La clave en esto va a estar definir y delimitar qué es finalidad lucrativa por una parte. Y el segundo punto es saber qué es un medio de oferta turística. Es decir, si yo pongo en mi balcón, se alquila, ¿es un medio de oferta turística? Yo entendería que no. Si nosotros colgamos nuestra vivienda en Home and Days, ¿sería oferta turística? Yo entiendo que sí. Si nosotros alquilamos nuestra vivienda a través de una inmobiliaria, también entendería que sí. Es decir, un mismo inmueble de verano, una segunda vivienda que nosotros alquilemos, su regulación va a ser distinta dependiendo de cómo yo la promocione. ¿Tiene algún sentido? Para empezar, no tiene ninguno desde mi punto de vista. Les hablo porque, como ya les adelantaba, son cuestiones doctrinales que nos estamos planteando, pero que no sabemos por dónde van a ir las sentencias cuando haya un problema. La cuestión es, yo le alquilo a Víctor una casa durante 3 meses, ¿esa casa es ley de arrendamientos urbanos o nos vamos a tener que ir directamente a cuestiones administrativas del decreto del Consell? Porque es que además aún hay más. La complejidad de esto viene porque el decreto del Consell no tiene contenido sustantivo civil. Es decir, no establece obligaciones y derechos entre las partes arrendador o arrendatario, sino que tiene cuestiones administrativas como categorizar la vivienda dependiendo de los beneficios que ella tiene, si tiene aire acondicionado, si tiene calefacción, si tiene televisión, depende de los metros cuadrados que tiene, etcétera. Pero no tiene contenido sustantivo, pero no le podemos aplicar la ley de arrendamientos urbanos porque queda excluida. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero, delimitar qué quiere decir medios de oferta turística. Siguiente cuestión, finalidad lucrativa. ¿Qué es finalidad lucrativa? ¿Únicamente podemos pensar que tiene finalidad lucrativa un empresario individual o colectivo o podemos pensar que los particulares no podemos tener finalidad lucrativa? ¿De acuerdo? Es otra pregunta a plantearse. Es decir, cualquier particular que alquile su vivienda
también puede tener finalidad lucrativa, es decir, sacarle un rendimiento a esa vivienda. O cuando habla la modificación de la ley finalidad lucrativa se hace referencia a aquellas personas que tienen una organización y cuya actividad principal es la promoción y comercialización de viviendas. ¿De acuerdo? Pero es que aún hay más. Dice que se quedan excluidas expresamente si tienen una regulación específica, que yo les decía que en la Comunidad Valenciana la normativa del Consell. Pero es que si ustedes se van al Decreto 92/2009 y lo analizan un poco el ámbito de aplicación y los arrendamientos que quedan excluidos de la normativa administrativa, dirán, Raquel, dicen, 1, que todo lo que es comercialización de viviendas para el uso turístico realizadas por gestores turísticos se regulan por el decreto. Primer paso. Segundo paso, que también se regulan en dicha norma aquellos que son promocionados por particulares para ese uso, con lo cual también incluyen los particulares. Pero como ya saben lo complicado que es el mundo del derecho, hacen una excepción y excepcionan a aquellos particulares que solamente tienen una vivienda en ese régimen de cesión de uso temporal. Solo una vivienda, es decir, si yo tengo una primera vivienda y mi segunda vivienda solamente es una la que yo cedo a ese uso turístico, ¿no se aplicaría el decreto? Y, por tanto, en su contrario, si no se aplica el decreto y no tiene régimen específico, ¿qué aplicaríamos? La Ley de Arrendamientos Urbanos.